Hola de nuevo, bienvenidos al nuevo formato del Tensiómetro de Demo Abierta. Hoy vamos a hablar sobre cómo la COVID-19 arrasó con Colombia y sobre cómo el escenario de las elecciones causó estragos en Bolivia y en Puerto Rico. Que un país de 50 millones de habitantes tenga, a corte de 6 de agosto, 346.000 casos confirmados de COVID-19, más de 9.000 muertes y cifras diarias de contagios superiores a los 7.000 casos durante más de un mes, es muy preocupante, sobre todo si se tiene en cuenta que Colombia tomó, a diferencia de muchos países en el mundo, medidas estrictas desde que se identificaron los primeros casos a finales de marzo de este año. ¿Qué pasó? Varios factores pueden haber influido para que se acabase produciendo el descontrol actual. Primero es el día sin IVA o sin impuestos al consumidor que decretó el presidente para reactivar la economía. En época de coronavirus, sin embargo, seguir adelante con un día en el que pueden aglomerarse cientos de personas en cada comercio pasa de ser cuestionable a insensato. Ese día se registraron 85 aglomeraciones en Colombia e incluso personas que ya tenían resultados positivos de COVID-19 salieron a comprar objetos a menor precio. En Colombia, en medio de la pandemia por coronavirus, el gobierno promueve jornadas de compras masivas en las principales ciudades del país. La COVID-19 sigue siendo una enfermedad altamente infecciosa, todavía poco conocida y su comportamiento está lejos de ser previsible. No obstante, queda claro que el gobierno colombiano debe encontrar la forma de bajar el ritmo de crecimiento de la pandemia para poder liberar las SUSI, que en Bogotá ya llegaron al 90% de su capacidad. Asimismo, es necesario que las demoras en las pruebas diagnosticadas se eliminen, ya que eso hace que sea imposible saber cuántas personas mueren cada día. Ahora hablemos sobre Bolivia. Bolivia está ante un abismo político que se ha venido polarizando y agudizando desde la salida del presidente Evo Morales el año pasado, y que además se ha venido racializando y basando en un otro al que hay que odiar. Nueva fecha para las elecciones en Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral postergó para el 18 de octubre los comicios generales que ya habían sido aplazados al 6 de septiembre. El gobierno que llegó después de la salida de Morales tenía como único propósito organizar unas elecciones. Lo hicieron, pero han aplazado ya 2 veces la fecha de la convocatoria electoral. Esto, que se ve como maniobras de distracción para evitar el relevo democrático en el país, ha traído muchísima atención a una Bolivia que ya estaba en crisis, y hay factores que podrían agudizar la situación. Primero está la pandemia, que dificulta en sí la realización de unas elecciones y la gestión alrededor de campañas y movilización ciudadana. Después está esta doble figura que está jugando Yanine Áñez como presidenta interina y como candidata, que indiscutiblemente significa que termina jugando el rol de candidata más activamente que el de presidenta, abandonando irresponsablemente las gestiones como líder del país. Y por último, el mover las fechas indudablemente ayuda a unos y perjudica a otros. En mayo, cuando se iban a llevar a cabo las elecciones pendientes por primera vez, el país podría haber estado inclinado hacia un voto que ahora, para octubre, pudiera ser otro. Las preferencias cambian, la propaganda intoxica y más en mitad de una pandemia. Y al final, el aplazar la fecha lo único que hace es agregar tensión a una cuerda que ya estaba bien apretada. Y nuestra primera noticia es lo que ha ocurrido en Puerto Rico. Un caos con las elecciones primaristas, un caos en el proceso. Y Puerto Rico no se queda atrás. Después de que el año pasado el gobernador de la isla se viera obligado a renunciar por presión de su propio pueblo, las elecciones, que traían esperanza después del devastador huracán María, tuvieron que ser suspendidas por falta de tarjetones. El aplazamiento de las elecciones, nunca antes visto en otro territorio americano, deja muchas preguntas sobre el deterioro de la calidad democrática de la votación. La ciudadanía ha comenzado a pedir la renuncia de la persona frente a la comisión electoral, y los candidatos, como raro, apuntan culpas a todos menos a ellos mismos. Tan pronto se fije una fecha y se reanude el proceso electoral,
la transparencia y rigurosidad de la votación quedarán en cuestión de manera preocupante. Esto es todo por hoy desde el Tensiómetro de Demo Abierta, después de comentar unos asuntos que reflejan la tensión en la región. Si quieres enterarte de esta y otras noticias, síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube y suscríbete a nuestros boletines. ¿Cómo piensas que van a seguir desarrollándose estos y otros sucesos? Nos vemos en la próxima edición del Tensiómetro.